Pueden sentarse, hermanos. Estamos con un poco de calor, pero pues aquí estamos, gracias a Dios, que Dios nos permite estar en esta tarde para poder meditar en su palabra por este tiempo y después venir a orar. Entonces, hermanos, vamos a meditar en este pasaje. No sé cómo se escucha, creo que como que se va la voz y como que regresa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de que se escuche. Hermanos, en este capítulo 4, que es un texto largo, el que vamos a meditar, son 37 versículos. Estamos viendo dos milagros, ¿verdad? Vimos, por un lado, en los primeros versículos del 1 al 7, el milagro del aceite de la viuda. Y por otro lado, del 8 hasta el 37, el milagro de Eliseo y la tsunamita, ¿verdad? El milagro que Eliseo hizo resucitando al hijo de la tsunamita. Y hermanos, cuando nos adentramos al estudio del texto, nos damos cuenta de que hay mucha información que nos va a hacer detenernos para meditar en cada uno de esos versículos. Y estamos viendo, hermanos, que en los dos milagros vemos a dos mujeres. Una mujer que está viendo la parte de lo que tiene que ver con su hijo y está viendo lo de la situación de una escasez que se había presentado, y la otra parte de una mujer que está perdiendo o que ha perdido a su hijo. Entonces, hermanos, en el primer verso que estamos viendo, Victoria, ¿me puedes traer las hojas? Vemos que el texto inicia diciendo: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Hay una palabra que vamos a ver más adelante, hermanos, que tiene que ver con una palabra que a veces usamos o escuchamos, que es un varón de Dios. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado cuando alguien se refiere a una persona o a un hombre o a una mujer? Es más común en un hombre el hecho de decir: ese es un varón de Dios, ¿verdad? Un varón santo de Dios, un varón que de alguna u otra manera tiene algunas cualidades que nos hace pensar que es un hombre consagrado a Dios. Pero, hermanos, en este pasaje vamos a ver cuáles son las características de realmente un varón de Dios. Y que quisiéramos empezamos primero por el verso 1. Dice: esta mujer se acerca, hermanos, con Eliseo y le hace una petición. Ella está viviendo una situación en donde se había quedado prácticamente en escasez, en necesidad, y hay un acreedor que está solicitando a sus hijos para que se queden con él como esclavos, porque el esposo de ella había entrado en una situación de deuda o en un contrato que no cumplió, de tal manera que ahora el acreedor, el que prestó el dinero, viene y cobra. Y dice: pues, si no me tienes para pagarme, ya que tu marido falleció, no me voy a llevar a tus hijos. Ellos me pertenecen. Entonces, aquí vemos, hermanos, una figura de un hombre, un padre, que en vez de dejarle a sus hijos bendiciones, está dejando problemas, está dejando situaciones que
pues no ayudan en nada a la familia, ¿verdad? Y está generando, propiciando de que, pues ya muerto, ahora está trayendo maldición a sus hijos. Por eso, y hay algo importante también que tenemos que recalcar aquí, es que esta mujer está diciendo, y mi esposo era hijo de los profetas y era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que podamos rescatar esta verdad aquí de decir que realmente era un hijo de un hombre temeroso de Dios? Sabiendo de que el texto dice que no debemos de deberle nada a nadie. Y pudiéramos pensar, y pudiéramos entrar en algún cuestionamiento, podríamos pensar por qué murió su marido. Pudiéramos pensar también, si era un siervo de Dios, por qué les faltó el dinero. Hay muchas cosas que podríamos preguntarnos, ¿verdad? La Biblia no especifica nada de esto, porque el texto no tiene el propósito y el objetivo de hacer referencia a ese hombre, simplemente lo menciona con que había traído esta situación de maldición a su familia. Y entonces, hermanos, Eliseo le dice a esta mujer, ¿qué te haré yo? Dice en el verso 2, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué es lo que tienes de valor? ¿Qué puedes vender para que puedas saldar esa deuda? ¿Qué es lo que ahorita tienes? Y ella dice, lo único que tengo es una vasija y la tengo llena de aceite. Ella sabía a quién acudir, fue con este hombre, con este varón de Dios, y él le pide o le pregunta qué tiene. Eliseo le contesta en el verso 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y él le dijo, ve y no te limites en pedir vasijas. Tú ve y solicita, pide prestado lo que vas a necesitar, porque Dios va a obrar y va a hacer un milagro en la vida de tu familia. Y aquí vemos, hermanos, que ella obedece y toma esta decisión de ir con sus vecinos y empieza a pedir unas vasijas para poder hacerle caso, obedecer a la instrucción que le ha dado el profeta de Dios. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ella, vemos, hermanos, en este texto, que ella obedecía lo que Eliseo le decía tal cual y como él le estaba haciendo la solicitud. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, hasta ahí, hermanos, cesó el aceite, de tal manera que podemos ver en este milagro una enseñanza que podemos aplicar en nuestras vidas. El aceite cesó hasta que se acabó la última vasija. Y él termina diciendo, con este dinero que vas a recuperar de este aceite que ya Dios te ha dado en bendición o en milagro, ve y ofrécelo, véndelo, y de ese dinero que vayas a recuperar, pues ve con el acreedor y paga tu deuda. Y con ese dinero ve y vive con tus hijos. Disfruta todavía de esta vida que Dios te da. Hermanos, esta mujer se había acercado con una sinceridad
ante el siervo de Dios, ante el varón de Dios, sabiendo de que Dios podía obrar a través de él un milagro. Y Dios hizo el milagro de la multiplicación o de la abundancia del aceite. Y el aceite, hermanos amados, en la Biblia representa al Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos dar vida, y eso es lo que al final ella pudo recibir, esta vida, esta bendición que venía de parte de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio fue una manifestación de compasión. Cuando vemos los milagros que el Señor Jesús hizo desde los evangelios, cuando los estudiamos a la luz de las Escrituras, podemos ver que Él hizo muchos milagros. Todos estos milagros estaban enfocados, hermanos, a que Él veía a las personas que estaban perdidas, que estaban enfermas y que andaban sin dirección. En esto manifestó el Señor su compasión. Y tener compasión es sentir lo que las personas están viviendo. A veces, hermanos, como característica de la vida cristiana o de la vida de un cristiano es que nosotros debemos de ser compasivos. Cuando vemos las necesidades, cuando vemos a las personas que están padeciendo alguna situación difícil, a veces somos reacios en acercarnos y mostrar nuestro amor y nuestra compasión, pero cada vez que lo hacemos, nos comparamos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo actuó siempre de esta manera. Luego, hermanos, en el pasaje que continúa, en el verso 8, vemos ahora otra situación. Vemos, hermanos, en el verso 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Vemos al mismo profeta de Dios, al mismo hombre de Dios, que ya había hecho un milagro, con una mujer necesitada, que estaba en una situación de desesperanza, en una situación en donde estaban a punto de morir, porque no tenían cómo saldar una cuenta y sus hijos se iban a quedar como esclavos, y Dios proveyó. Ahora, hermanos, el texto está narrando acerca de otra mujer, pero esta mujer es una mujer importante en la sociedad. En el pueblo de Sunem, y que tenía una característica muy importante, era una mujer que compartía lo que tenía. Era una mujer que amaba a Dios y que sabía que el ministerio del profeta era de caminar y llevar hacia todos los lugares a donde él iba, predicando la palabra de Dios, y a donde quiera que él se movía, pues tenía la única manera en que se conducía era caminando. Ahí no había de que traían carro o un coche de último modelo, sino que todo era caminar, hermanos. Y entonces, en este caminar, pues se cansaban, ¿verdad? Y luego el sol fatigador, y luego pues ya estaban un poco cansados de tanto caminar, y pues las fuerzas no eran tan agradables, de tal manera que esta mujer le dijo algo muy interesante. Dice en el verso 9, y ella dijo a su marido, aquí otra vez vemos a otro hombre. En el pasaje anterior, hermanos, vimos a la mujer, y estamos viendo también a su esposo, que su esposo le había dejado problemas, ¿verdad? Porque se había muerto y había dejado deudas. Y aquí en este pasaje dice, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo
que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Fíjense, hermanos, cómo esta mujer sabia se acerca con su esposo y le dice: he aquí ahora, yo entiendo que siempre que pasa, que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un varón de Dios. Y aquí es donde está el aprendizaje en esta tarde, hermanos. No nos vamos a llevar mucho tiempo. Pudiéramos analizar los 28 versos, los 37 versos, pero aquí es donde nos vamos a detener. Y tiene que ver con la acción o la actitud del hombre de Dios. ¿Cómo esta mujer se pudo dar cuenta o se puede dar cuenta que este hombre era un varón de Dios? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo ella pudo darse cuenta, cómo ella pudo saber que este hombre con el que hablaba era un hombre de Dios? Quizás por las oraciones que decía, unas oraciones muy bonitas, muy hermosas, que a lo mejor se tardaban horas ahí orando, de tal manera que le decía: wow, este hombre es un hombre de Dios. ¿O por qué creen ustedes que pudiera ella darse cuenta de que este hombre era un hombre consagrado a los propósitos de Dios? De tal manera que pudo llegar con su esposo y atreverse a decirle: ese hombre es un hombre de Dios, con la situación o con el asunto de que pudiera equivocarse y pudiera hablar o pudiera decir algo que a lo mejor no era así o no fuera cierto, de tal manera que se iba a meter en problemas con su marido. Conforme vamos avanzando en el texto, hermanos, vamos a darnos cuenta que era lo que había en Eliseo. ¿Por qué aquella mujer lo podía llamar un hombre santo, un hombre de Dios? Y dice el texto, hermanos, y continúa diciendo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Es interesante que ella dice, le acerca a su esposo y le dice: mira, mi amor, yo te ruego. No es así de que pues yo ya decidí hacerle una casa. Yo ya me anticipé, porque como lo vi que era un hombre de Dios, yo ya hice, ya construí, y ahí se va a quedar ahí. Una mujer, como mujer sabia que es, ella está diciendo: yo te ruego, varón o esposo, que si tú estás de acuerdo, un día hagamos un pequeño aposento de paredes. Hagamos algo, pues no muy grande, porque pues es uno solo nada más con su criado. ¿Para qué vamos a construir una casa grande? Y ahí en donde lo vamos a alojar, vamos a poner las siguientes cosas que ella misma menciona. Y dice: y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Y para que pueda tener un poco de luz y pueda también leer los mandamientos, la ley de este hombre. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Solamente lo que necesitaba. Nada de que pues quiero mi frigobar aquí también, un refri, una televisión de 75 pulgadas, y quiero también que se me dé, que me traigan, que me den wifi para que yo pueda tener aquí todo, la comodidad que yo necesito, porque pues yo soy un misionero de Dios. Soy un predicador y pues necesito ese tipo de cosas. Tráteme como lo que soy. ¿Verdad? Vemos a este hombre de Dios sencillo. Ella sabía, ella lo conocía, era un hombre humilde. Sabía lo que ella podía recibir de él. Dijo él, entonces dijo, en el verso 11, perdón: y cada vez que viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Un aposento alto, una casa en el techo de la casa donde ellos vivían, un segundo piso para acabar pronto. ¿Me están siguiendo, hermanos? Un segundo piso. Y entonces ahí ellos le dieron un lugar, compartieron lo que Dios les había dado,
lo que tenían, lo poco o lo mucho, porque era una mujer muy importante. Pudiéramos pensar que era como una encargada de algún asunto en la corte de un pueblo, de tal manera que con esa importancia que ella tenía, ella podía y tenía la capacidad económica para poder hacer y construir lo que ella pudiera. Sin embargo, ella siempre pregunta a su marido. Y dijo él, entonces, dijo a Giezi, su criado, ya estando él en la casa, dice, llama a esta tsunamita, y cuando le llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Significa, hermanos, Eliseo era un hombre muy conocido en su pueblo, era un hombre importante como profeta de Dios, y él está diciendo, mira, yo conozco mucha gente, yo me relaciono con el rey, me relaciono también con los capitanes del ejército. Tengo muchas relaciones. ¿Quieres un favor? Cualquiera que sea, yo te lo puedo dar. Solamente pídelo. Tú has sido una buena persona, una buena gente con nosotros. Nos has bendecido, nos has compartido, no solamente tu casa, los alimentos, nos das un lugar, un techo donde vivir, porque venimos bien cansados para este ministerio, pero nosotros queremos compensar eso contigo. Y ella dijo algo hermoso, hermanos. ¿Qué significan estas palabras que ella dijo? Ella pudiera haber dicho, sí, necesito que me ayuden para que mi hijo pueda entrar a Pemex. Necesito que me ayuden porque necesito pasar unas materias que de mis hijos en la escuela. Cosas que pudiéramos pedir cualquiera de los que estamos aquí. Hermanos, ella dijo algo importante. Yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa yo habito en medio de mi pueblo? Cuando descubrimos el original, nos sorprendemos porque ella dice, yo estoy feliz, soy feliz con mi pueblo. Cuando sirvo a mi pueblo, yo soy feliz, yo estoy bien en este lugar aquí donde estoy. Me siento muy contento de poderlos ayudarlos a ustedes, de poder bendecirlos, de poder entregar un poco de lo mucho que Dios me ha dado y de compartirlo con ustedes para que ustedes puedan recibir esta bendición. Yo estoy feliz, no necesito más. Compasión. Dios muestra su compasión para aquellos que son compasivos también. Y ella dice el verso 14, y él dijo, ¿qué pues haremos con ella? Consulta Eliseo, consulta a Giezi, ¿quién es Giezi, hermanos? El criado de Eliseo, que es triste la situación de lo que le va a pasar a Giezi en el capítulo 5, es muy triste lo que le va a pasar. Un hombre que vio todos los milagros, que vio todo el poder de Dios, vio toda la magnificencia de Dios, pero era un hombre muy ambicioso. Y por encima de su deseo de agradar a Dios, de ser un hombre temeroso de Dios, de su consagración, él decidió los deseos materiales que estaban en su mente y en su corazón. Giezi respondió aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces el varón de Dios, dijo Eliseo, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios. ¿Vemos estas palabras, hermano? ¿Cómo se comportaba este varón de Dios cuando llegaba a la casa de estos hermanos, o de estas personas? Hablaba de una manera vulgar, hablaba groserías. Era un hombre que se dirigía con respeto a la hermanita, a sus hijas. ¿Cómo era este varón de Dios? Que ella se pudo dar cuenta, ella sabía con quién estaban hablando. Este es un varón de Dios, un hombre consagrado. O cómo se comportaba, cómo ella se podía dar cuenta que era un varón de Dios. O agarraba
y se ponía a cantar cantos, tocaba la guitarra. ¿Cómo manifestaba él eso? En acciones, hermanos, en acciones. La forma de conducirse, en la forma de poder él dirigirse con respeto, con humildad, con fe, con obediencia a Dios. Dijo entonces, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios cumplió su palabra. ¿Ven? Y la cumple siempre en los labios del hombre de Dios, del hombre santo de Dios que está consagrado a Dios para llevar a cabo sus propósitos. Si usted y yo, si usted hermana, si usted hermano, está consagrado a Dios para los propósitos de Dios, y si usted eleva una oración a Dios, téngalo por seguro que Dios le va a contestar, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere para sus propósitos que son eternos. Y esta bendición llegó. Ella concibió, dio a luz en el tiempo después de haber concebido, y el niño, ella pudo abrazar al niño que tanto anhelaba, que tanto deseaba en sus brazos. Y el niño creció, dice el verso 18, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévatelo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Aquí está el hombre, hermanos, el esposo de la hermanita. Un hombre que no estaba enfocado en el cuidado de su familia, en el cuidado de sus hijos. Él estaba cuidando sus tierras, segando. Y ahí había llevado a su hijo, pero su hijo se puso mal ahí por la situación de los calores, por lo que usted quiera, por alguna enfermedad, por lo que haya sido. De tal manera que cuando él se puso mal, él no lo tomó entre sus brazos y no fue capaz de poder sentir esa compasión por él y de llevárselo y ver qué podían hacer por ese pequeño. Sino que le dio la responsabilidad, le delegó la responsabilidad a otro hombre. Y le dijo, llévenselo con su mamá. Este chamaco no sirve para trabajar aquí en el sol. Y lo llevaron con su mamá y estuvo con su mamá, pero murió al mediodía. Hermanos, dice el verso 21, el criado lo cargó. Esa es la palabra que se utiliza en el original. El criado lo cargó, lo subió. Él tuvo compasión de su amo. Y como lo vio que le dolía la cabeza, y como lo vio que estaba pasando por una situación de enfermedad, él lo echó en su hombro y lo cargó. De tal manera que lo llevó hasta su mamá y estuvo sentado hasta el mediodía. Dice el verso 21, ella subió a la habitación de Eliseo, en el lugar en donde estaba el cuarto, en la habitación en donde este hombre de Dios llegaba. Ella subió hasta esa habitación y lo puso allí y cerró la puerta y se salió, porque ella tenía fe y sabía lo que Dios podía hacer en la vida de un hombre que se entregue completamente a él para sus propósitos. Ella sabía que lo que Dios había hecho en la vida de Elías, con el hijo, con la vida de Sarepta. Y también lo podía hacer en la vida de Eliseo, dándole una segunda oportunidad, con su hijo dándole una segunda oportunidad a través del varón de Dios, del profeta Eliseo. Ella tenía fe en que su hijo podía volver otra vez a tener la vida. Por lo tanto, hermanos, llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes, dice el verso 22. Y aquí es donde todos los varones debemos de tener un poco de consideración al escuchar estas palabras, porque dice, me dijo, te ruego que me envíes a uno de los criados
y una de las asnas, e iré corriendo al hombre de Dios y volveré. No, ni siquiera tuvo valor de decirle, acompáñame. No es que está muriendo el chamaco, no es que ya está más para allá que para acá, o ya está perdido, está perdido sin Dios. Sino que ella le dijo, dame uno de tus criados y dame un asna para que yo pueda ir a ver al hombre de Dios. Y todavía el hombre, el esposo de esta mujer le dice, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo donde este hombre está. ¿Y dónde estaba Eliseo, hermano? En el lugar, en el monte de Dios, en el lugar donde todos los hombres de Dios deben estar, en el lugar de oración. ¿Pero qué respondió esta mujer prudente, hermanos? ¿Qué respondió esta mujer prudente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Paz. ¿No quieres ir? Ahí quédate. Yo me hago cargo. Yo voy a ir y voy a pelear esta batalla. Porque esta batalla Dios la ha ganado para la gloria y honra del Señor. Si tú como varón te quieres quedar ahí, adelante. Pero déjame a mí pelear esta batalla para la gloria y honra de Dios. Yo sé que Dios tiene poder para poder levantar muertos. Y Dios va a hacer un milagro porque yo le creo a Dios. Y dice que ella malvadó el asna y dijo a su criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino hasta cuando yo te dijere. Preparó la burra, el burrito, dijo su criado, échale porque vamos para adelante, no vamos a regresar hasta que veamos al hombre de Dios. Y dice, hermanos, el verso 25, el hombre partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? Los hombres de Dios, hermanos, tienen compasión y están bien conscientes porque están orando por ellos. Ese hombre estaba orando por ellos. ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tú? ¿Está bien tus hijos? Lo tienen aquí presentes. Están conscientes de quiénes son. La pudo reconocer desde lejos porque era un hombre que estaba teniendo compasión de ellos. Dice luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte y ella dijo, bien, nos va bien. Estaba Jesse ahí al lado, los comentaristas dicen, no quiso derramar su corazón delante de Jesse, ahí del siervo de Eliseo. Él quería hablar con el varón de Dios. Ciñe tus lomos, y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que no te burlases de mí. Entonces dijo Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo estoy segura que eres un hombre de Dios, y que tú eres un hombre compasivo, que eres un hombre que obedece a Dios, un hombre de fe, y que vas a interceder por mí para que Dios lleve a cabo el milagro en la vida de mi hijo. Entonces se levantó y la siguió aquel varón de Dios. ¿Por qué la levantó? ¿Por qué se levantó, hermano? Un hombre compasivo, con el acuerdo del corazón de Dios. Entonces, y había puesto, Jesse había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Venido Eliseo a la casa, aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando en el verso 33 dice, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. En estos dos milagros, hermanos, y en la vida de Eliseo, el texto bíblico solo hace referencia a 3 milagros. El tercero es la curación, o el milagro de la curación de Naamán. Pero en estos milagros, hermanos, que son milagros poderosos,
el texto, la palabra de Dios quiere resaltar a la cualidad, al carácter del hombre de Dios. Un hombre compasivo, un hombre de fe, un hombre obediente a Dios. Eliseo oró con fe y Dios escuchó su oración. Sabía que Dios podía levantar a este niño de la muerte. Y subió, dice el verso 34, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Cualquiera que viera esta imagen o esta forma en que él se presentó, no pudiera pensar algo malo, ¿verdad? Decir, ¿cómo un varón con un niño? Primero, de entrada, como una manera de poder responder a esta pregunta, estaba haciendo algo que no era común, porque no podían acercarse a un cuerpo muerto. Pero él era un hombre de Dios, un hombre consagrado de parte de Dios, que no solamente lo decía, sino que daba testimonio de esa consagración a Dios. Por lo tanto, lo que Dios le demandaba era la forma en que él se conduciera. Y también, hermanos, todos los comentaristas confirman lo siguiente, y de esta forma se representa la manera en que el Señor se acerca a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor Jesús se acerca a nosotros, hermanos, y nos abraza y no tiene temor, no tiene la excusa de decir, es que están contaminados por el pecado, están muertos. Él se acerca y se sube o nos abraza con sus brazos de amor, con sus brazos de misericordia, y nos da vida. Porque solamente del Señor Jesús, solamente lo único que puede salir es vida. Es la misma manera que representa la vida que estaba entrando en el niño cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor Jesús se acercó a nosotros para darnos vida. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma a tu hijo está vivo. Eliseo y Elías, hermanos, habían rogado a Dios para que Dios actuara y levantara de los muertos a estos jóvenes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habla directamente a los muertos, los llama por su nombre y los hace salir del sepulcro. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es Dios, porque Jesús es el gran yo soy, porque Jesús tiene poder para existir, porque Jesús es el Dios todopoderoso y santo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra en humildad, y después tomó a su hijo y salió contenta, gozosa, feliz, porque Dios le había devuelto a la vida, le había proporcionado, le había dado vida a su hijo que estaba muerto. Ella recibió la bendición de haber confiado plenamente en Dios, y Dios obró en misericordia en su vida, devolviéndole la vida a su hijo. Lo hizo a través de un profeta, un hombre que se dejó guiar por el poder de Dios, de tal manera que en sus acciones, en su obediencia, en su fe, en su amor y en su compasión, él podía manifestar que realmente era un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí en esta noche? Levanten la mano los que son hijos varones de Dios, consagrados, santos para los propósitos divinos. Vamos a ponernos de pie y vamos a
a orar, hermanos, para que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos y no seamos como el esposo de la primera mujer, ¿verdad? Que en vez de darles bendiciones a nuestros hijos, les dejamos maldiciones. O como la otra mujer, hermanos, que fue indolente, que no fue compasivo con su propio hijo, sino que lo dejó todo a su mujer para que ella se hiciera cargo. Señor, estamos en tu presencia en esta tarde. Tú eres un Dios todopoderoso y santo. Tú eres un Dios de misericordias también, Señor, compasivo. Esa es tu cualidad, Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Estamos aquí, Señor, porque reconocemos que sin ti estamos perdidos, que te necesitamos. Y sabemos, Señor, que a los que te vienen tú no les echas fuera, sino que al contrario tú nos recibes con tus brazos de amor, Señor, para enseñarnos, para entrenarnos, Señor, para poder, Señor, ser efectivos y eficaces en esta tarea de ser Padre, Señor, en esta tarea que tú nos has encomendado, Señor, de poder guiar a nuestras familias hasta delante de tu presencia, Señor, hasta que tú vengas. Gracias por la vida de estos varones, Señor, que están aquí. Han asumido la responsabilidad, Señor, de hacerse cargo, Señor, de sus hijos, de su familia, Padre, de su esposa. Y las mujeres, Señor, sabias que están aquí, Señor, que saben consultar a sus esposos, Señor, porque sabemos que en cualquier situación pueden equivocarse o podemos equivocarnos juntos. Pero si, Señor, nos consultamos, Señor, y buscamos la dirección divina, eso nunca va a suceder. Vamos a ser, Señor, familias fuertes. Familias, Señor, que estén animadas, Señor, fortalecidas en el poder de tu palabra y en la dirección, en el liderazgo, Señor, de un hombre consagrado completamente a ti. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que estamos aquí, bendito Padre. Permítenos compartir de todo lo que tú nos has dado. Compartir, Señor, de estas bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Señor, permítenos aprender a dar siempre, Padre bendito. Siempre, porque es lo que hemos aprendido de ti, bendito Dios. Tú te diste por nosotros. Permítenos aprender a servir, Señor, porque podemos decirlo, tú nos serviste desde un inicio. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, porque tú nos hablas en esta noche a pesar del calor, Señor. Podemos sentirnos contentos, Señor, animados y gozosos de que tú estás aquí. Recibe nuestra gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Señor, y bendiga, hermanos.